El Ku Klux Klan es un grupo supremacista blanco y de extrema derecha con raíces en el protestantismo en Estados Unidos. Fue fundado en 1865, en el sur, tras la Guerra Civil. Operó como sociedad secreta que defendía el nacionalismo blanco, el antiinmigracionismo y la violencia racial. Tuvo tres grandes etapas. La primera, durante la Reconstrucción, atacó a afroamericanos y a gobiernos estatales republicanos mediante intimidación de votantes y violencia, lo que llevó a represalias federales. La segunda, en la década de 1910, introdujo las cruces ardientes y estandarizó las túnicas blancas. La tercera, a mediados del siglo XX, respondió al movimiento de derechos civiles con atentados, linchamientos y terrorismo. Entre sus ataques figuran la masacre de Greensboro de 1979, el tiroteo de Chattanooga de 1980 y el linchamiento de Michael Donald en 1981. Su símbolo más reconocible, desde inicios del siglo XX, es la Cruz de la Gota de Sangre. Aunque intentó expandirse internacionalmente, sigue siendo mayoritariamente un fenómeno estadounidense, y desde los años 2000 se ha alineado con movimientos neonazis. El Estado Islámico, también llamado ISIS o ISIL, es un grupo yihadista salafista transnacional designado como organización terrorista por la ONU y numerosos países, incluidos estados de mayoría musulmana. Busca establecer un califato global mediante la lucha armada y exige la obediencia de los musulmanes en todo el mundo. Saltó a la prominencia en el año 2014, al aprovechar la guerra civil siria para tomar territorios en Irak y Siria, e imponer su interpretación extremista de la ley islámica sobre millones de personas. Tras años de combates con fuerzas estadounidenses, iraquíes y kurdas, perdió su último bastión en Oriente Medio en el año 2019 y pasó a la insurgencia. Aunque debilitado en Asia Occidental, mantiene actividad en África, donde aún controla zonas. Es conocido por su brutalidad extrema, genocidio contra yazidíes y turcomanos iraquíes, persecución de cristianos, chiíes y mandeos, ejecuciones de prisioneros de guerra y difusión de videos de atrocidades. Ha realizado atentados en distintos países. Al-Qaeda es una organización yihadista suní fundada en 1988 por Osama Bin Laden y otros veteranos de la guerra afgano-soviética. Pretende unificar el mundo musulmán bajo un califato global mediante yihad militante. Tras la Guerra del Golfo, Bin Laden consideró a Estados Unidos el principal enemigo por su presencia militar en Arabia Saudí. Instalado en Sudán en los 90, expandió la red y lanzó ataques. Bajo protección talibán en Afganistán, perpetró los atentados contra embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania en 1998, y el 11 de septiembre de 2001, lo que provocó la invasión de Afganistán para desmantelar Al-Qaeda y derrocar a los talibanes. La organización se adaptó descentralizándose e inspirando ataques en distintos lugares. En el año 2011, Bin Laden fue abatido en Pakistán. Hoy sigue activa, pero más fragmentada y enfocada en conflictos regionales. El Ejército Republicano Irlandés Provisional, conocido como IRA Provisional, fue un grupo paramilitar que buscó poner fin al dominio británico en Irlanda del Norte y unificar la isla como república independiente. Activo desde finales de los 60, se convirtió en la facción armada más destacada del conflicto norirlandés. Al principio defendía comunidades católicas frente a violencia lealista y policial. Luego pasó a una campaña de guerrilla contra fuerzas británicas, con atentados en Irlanda del Norte, Inglaterra y Europa. Declaró alto el fuego en 1997, en 2005, dio por finalizada su lucha armada, aunque existen escisiones. Los talibanes son una milicia islamista fundamentalista surgida a inicios de los 90, en la guerra civil afgana, con raíces en antiguos muyahidines contra la ocupación soviética y madrasas en Pakistán. En 1994, el mulá Omar fundó el movimiento prometiendo orden y la aplicación estricta de la Sharía. Tomaron Kandahar y avanzaron hasta controlar gran parte del país en 1996, imponiendo un régimen duro con destrucción de monumentos, prohibiciones y severas restricciones a las mujeres, además de masacres. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 de Al-Qaeda, a la que dieron refugio, Estados Unidos invadió Afganistán y los derrocó. Se reconstituyeron como insurgencia, y tras 2 décadas,
recuperaron Kabul en 2021. Su gobierno no cuenta con reconocimiento internacional amplio y recibe condena generalizada. Boko Haram es una organización yihadista con base en Nigeria y operaciones en Chad, Níger, Camerún y Mali. Fundada en 2002 por Mohammed Yusuf, persigue expandir el Islam suní y eliminar la influencia chií en el norte de Nigeria. Desde 2009 libra una insurgencia que ha causado decenas de miles de muertes, millones de desplazados y secuestros de niños, además de contribuir a hambrunas regionales. En 2015 juró lealtad al Estado Islámico, pero se dividió y surgió la provincia de África Occidental del Estado Islámico. Pese a la muerte de líderes, continúa activa. El Ejército de Resistencia del Señor es un grupo extremista cristiano fundado en 1987 por Joseph Kony, en el marco de la insurgencia en Uganda. Buscaba derrocar al gobierno y establecer un Estado teocrático según su interpretación de los 10 mandamientos. Se hizo famoso por su brutalidad, con asesinatos y secuestros masivos de niños para usarlos como soldados y esclavos, y por matrimonios forzados. Aunque muy debilitado por presión militar regional, sigue siendo una amenaza en zonas remotas. Hamas, el movimiento de resistencia islámica, es una organización nacionalista palestina suní fundada en 1987, durante la primera intifada, como escisión de la Hermandad Musulmana. Su carta original de 1988 propugnaba la destrucción de Israel y un Estado islámico en Palestina histórica. En 2017 matizó su lenguaje. En 2007 tomó el control de la Franja de Gaza tras un conflicto con Fatah, lo que condujo a un bloqueo israelí-egipcio. Desde entonces ha sostenido guerras con Israel y un conflicto abierto con elevadas víctimas civiles. Hezbollah es un partido y grupo paramilitar chií libanés fundado en 1982 como respuesta a la invasión israelí, influido por la revolución iraní. Sus objetivos incluyen expulsar la influencia occidental, oponerse a Israel y promover un modelo político islámico. Libró una guerra de guerrillas que condujo a la retirada israelí del sur del Líbano y fue protagonista en la guerra de 2006. También intervino en la guerra civil siria. Está designado como organización terrorista por más de 20 países, aunque en Líbano es también fuerza política. El Irgun fue un grupo paramilitar sionista activo en el mandato británico de Palestina entre 1931 y 1948, de línea revisionista. Atacó a árabes palestinos y autoridades británicas, con acciones célebres como el atentado contra el cuartel británico en Jerusalén en 1946. Tras la creación de Israel, fue absorbido por las fuerzas de defensa, no sin choques internos. El Consejo Revolucionario de Fatah, conocido como Organización Abu Nidal, fue un grupo militante palestino fundado en 1974, tras la ruptura de Abu Nidal con Fatah. De corte laico y panarabista, ejecutó secuestros, asesinatos y atentados en múltiples países, con apoyo variado de regímenes regionales. Se desvaneció tras la muerte de su líder en 2002. Ley, o Banda de Stern, fue un grupo militante sionista creado en 1940 para expulsar a los británicos del mandato y fundar un Estado judío. Buscó alianzas oportunistas y cometió atentados, incluida la participación en Deir Yassin y el asesinato de Lord Moyne. Se disolvió en 1948. Con el tiempo, algunos de sus miembros ocuparon cargos políticos en Israel. Atomwaffen División fue una red terrorista neonazi fundada en Estados Unidos en 2013. Se expandió a varios países y promovió un aceleracionismo violento para colapsar gobiernos y establecer un Estado étnico blanco. Sus miembros se vincularon con asesinatos, planes de atentados y sabotajes. En el año 2020 se rebrandeó como Orden Nacional Socialista, con etapas de inactividad posterior. El Partido Comunista Maoísta de la India es un grupo de extrema izquierda que busca derrocar al gobierno e instaurar un Estado marxista-leninista maoísta. Heredero de la insurgencia naxalita iniciada en los 60, consolidó fuerzas en 2004 y ha ejecutado emboscadas y atentados contra fuerzas de seguridad. La insurgencia sigue siendo un desafío interno persistente. Combat 18 es un grupo terrorista neonazi fundado en el Reino Unido en 1992, contrario a la vía electoral y favorable a la violencia.
Se expandió a otros países y se ha vinculado con asesinatos y crímenes de odio. Está prohibido en Alemania, aunque persisten células. Los Tigres de Liberación del Elam Tamil, o LTTE, fueron una organización militante en Sri Lanka que buscó un estado tamil independiente tras décadas de discriminación. Conocidos por la guerra de guerrillas, atentados y asesinatos, emplearon también mujeres y niños combatientes. La guerra civil duró 26 años y terminó en el año 2009, con la derrota militar del LTTE. Al-Shabaab es un grupo yihadista somalí aliado de Al-Qaeda. Surgido a mediados de los 2000, creció durante la intervención etíope en Somalia. Pese a pérdidas territoriales desde el año 2014, mantiene ataques de alto impacto en Somalia y países vecinos. Sendero Luminoso, autodenominado Partido Comunista del Perú, es una guerrilla maoísta fundada por Abimael Guzmán. Buscó tomar el poder mediante guerra popular, con extrema violencia contra campesinos, rivales y civiles. Responsable de decenas de miles de muertes y desapariciones, su fuerza disminuyó tras la captura de sus líderes, aunque subsisten remanentes. Euskadi Askatasuna, ETA, fue un grupo separatista vasco de izquierda que operó entre 1959 y 2018, buscando la independencia del País Vasco de España y Francia. Pasó de activismo a lucha armada con atentados y asesinatos. Causó más de 800 muertes y se disolvió oficialmente. El Ejército de Dios es una red clandestina extremista cristiana en Estados Unidos que ataca clínicas y personal que practican abortos. Desde 1982 ha estado implicado en secuestros, asesinatos, incendios y atentados, a menudo en células autónomas. Septiembre Negro fue un grupo militante palestino surgido en 1970, tras la represión en Jordania. Es conocido por la masacre de Múnich de 1972 y otros atentados y asesinatos. Se disolvió a finales de los 70. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, fueron una guerrilla marxista-leninista nacida en los 60 de autodefensas campesinas. Financiaron su guerra con secuestros, extorsión, minería ilegal y narcotráfico. Fueron responsables de ataques a civiles e infraestructura. Avanzaron hacia negociaciones y desmovilización, con diálogos aún en proceso para facciones. Laskar-e-Taiba es una organización islamista con base en Pakistán que busca integrar Cachemira a Pakistán, y más allá, imponer dominio islámico sobre el subcontinente. Fue fundada en 1985 y ha perpetrado masacres y atentados, como los de Bombay en el año 2008. Continúa activa. El M-19 fue una guerrilla urbana izquierdista colombiana activa en los 70 y 80. Conocida por acciones simbólicas y por la toma del Palacio de Justicia en 1985, que terminó con más de 100 muertos. Posteriormente se desmovilizó y entró en la política, aunque muchos líderes fueron asesinados. El Ejército de Liberación Negra fue un grupo clandestino militante en Estados Unidos entre 1970 y 1981, de raíz marxista-leninista y nacionalista negra. Ejecutó atentados, asesinatos de policías, robos, secuestros y fugas, hasta desarticularse tras detenciones clave. Yemá Islamiyya fue un grupo militante islamista del sudeste asiático, con meta de un Estado Islámico regional. Vinculado a Al-Qaeda, perpetró los atentados de Bali en el año 2002 y otros ataques en Indonesia. Sus líderes fueron capturados, y con el tiempo, se declaró disuelta por miembros clave. Las Brigadas Rojas fueron un grupo terrorista marxista-leninista en Italia, activo desde 1970. Buscaban un Estado revolucionario y sacar a Italia de la OTAN. Realizaron secuestros y asesinatos, incluido el de Aldo Moro en 1978. Tras oleadas represivas y un repunte menor en los 90, quedaron prácticamente inactivas. Ordiñe Nero, u Orden Negra, fue un grupo terrorista neofascista italiano fundado en 1974. Buscaba destruir el Estado liberal y reemplazarlo por un régimen fascista, con campañas de bombas y retórica racista y antisemita. Declinaron por represión y fracturas internas. La fracción del Ejército Rojo, también llamada Baader Meinhof, fue una organización terrorista de extrema izquierda en Alemania Occidental entre 1970 y 1998.
Guerrilla urbana comunista que perpetró atentados, secuestros y asesinatos, con clímax en el otoño alemán de 1977. Recibió apoyo de servicios del Bloque del Este y se disolvió en 1998. La Liga de Defensa Judía es una organización de extrema derecha fundada en 1968 por Meir Kahane, en Nueva York. Se hizo conocida por acciones violentas, catalogada por el FBI como grupo terrorista. Estuvo implicada en atentados y asesinatos contra objetivos que consideraba antijudíos. Hoy está inactiva en gran parte en Estados Unidos y Canadá, aunque mantiene actividad en Francia. El Ejército Rojo Japonés fue un grupo comunista militante activo de 1971 a 2001. Operó desde Líbano con apoyo de países como Libia, Siria y Corea del Norte, y colaboración con el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Fue responsable de ataques notorios como la masacre en el aeropuerto de Lod en 1972 y secuestros. Se disolvió formalmente en 2001. Los hutíes, o Ansaraya, son un movimiento islamista zaidí originado en Yemen en los 90. Denuncian la marginación política de los zaidíes y han sido actores centrales de la guerra civil, con acusaciones generalizadas de abusos a civiles y uso de niños soldado. Tras alianzas cambiantes y la toma de Saná en el año 2014, provocaron la intervención militar liderada por Arabia Saudí. Han ampliado sus ataques a países vecinos, alegando solidaridad con palestinos. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, es un grupo separatista kurdo marxista-leninista fundado en 1978. Enfrentado al Estado turco desde finales de los 70, la insurgencia abierta comenzó en 1984. El conflicto ha causado decenas de miles de muertes, en su mayoría civiles kurdos. Ambas partes han sido acusadas de tácticas terroristas. El Frente Popular para la Liberación de Palestina es un grupo marxista-leninista fundado en 1967 por George Abbas. Opuesto a posturas más moderadas dentro del movimiento palestino, fue pionero en secuestros de aviones y atentados desde los 60 hasta los 90. Su brazo armado ha ejecutado ataques selectivos en décadas recientes.